Vamos a convocar a nuestro querido amigo, el historiador argentino Mariano Cabral, para conversar y traer en una fecha muy especial, el 17 de junio. Bueno, es una fecha especial. Tuvimos el feriado puente el día lunes, y era por esta razón, ¿sí? El fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, gobernador de la provincia de Salta. Hubo algunos enemigos que querían conocerlo, porque no entendían cómo miércoles con un caballo metido en el río tomó un barco, ¿no? Era jovencito, tenía como 20 años. Mariano, ¿cómo estás? Buenos días, casi te digo Martín. Martín Miguel. El gaucho Martín se puso a pelear. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Mariano? Bien, 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 bien. ¿Vos? Muy bien, compañero, muy bien, muy bien. Tengo que decirte que Ronnie ha Sí. colocado una foto nueva tuya, ¿sí? Sí, veo. Pero también tengo que decirte, a mí me lo ha hecho mucho Ronnie, retoca las fotos con IA. Bueno, seguramente, si mal no recuerdo, al ver la foto, tuvo que hacerlo para que no estuviera el reflejo del celular en los anteojos. Bueno, pero lo que quiero decir es lo siguiente, cuando vos te ves en esa foto, tenemos que decirle a todos los oyentes que no sos exactamente vos en esa foto. Ah, no, cuando me ves en directo me muevo. Ah, claro, bueno, así. No, veníamos hablando con Ronnie de decir frases boludas. Es una imagen dinámica. ¿La foto es posta a Cuando me posta ves o en está muy directo. retocada? No, no sé, me parece que está más o menos, es de anoche, vamos a decirle a la gente. Bien, bien, bien. Así que sí, más o menos, no sé, sí, debe estar un poco retocado, debo estar mejorado. Bueno, Mariano, Martín Miguel de Güemes, la verdad es que charlábamos esta semana y te decía, la verdad que uno lo ha estudiado muchas veces en periodos escolares, por la razón que sea, por actividades o porque se queda mirando algún video, pero se nos borra tanto la información. Creo que es una gran oportunidad en esta semana tocar el tema de Martín de Güemes y rescatar partes de su vida que te parezcan centrales o que te gustaría que recordemos y tratemos de reforzar para que no se nos olvide tan fácilmente. Espectacular. Entonces, voy a empezar por una idea, digamos, de concepto, ¿no? General. Se lo trae a Güemes como parte del Panteón Nacional, se declara feriado nacional. Eso me parece, digamos, que recordemos lo hizo Cristina en su último gobierno. Eso me parece que fue una gran medida, un gran avance, bueno, Mariano, para nuestra comprensión histórica. Ya sí. me había olvidado de eso. Yo ya no lo recordaba. O sea, esto es el peligro de cómo se nos va borrando y lavando la información. Está buenísimo que lo recuerdes. Cristina entonces declara ese feriado. Sí, lo pone como feriado nacional. Bien. Fíjate que todos los feriados nacionales, bueno, van en torno a otras figuras, de otros orígenes, ¿no? Y de pronto Güemes. Entonces, por un lado esto, ¿no? Recordar que este feriado se origina ahí. Lo segundo, ponerlo a Güemes. Yo te dije desde el principio de año, me gustaría este año que le prestemos atención a lo que nos enlaza con el conjunto de nuestra América. Como vos estás dando la batalla por trincheras de San José o trinchera de los paraguayos, como también se la llamaba, digamos, podríamos decir acá que Güemes hace parte de las resistencias o del frente de guerra de la América criolla y rebelde contra el frente realista que operaba en el Alto Perú, dirigido desde Lima, y en última instancia dirigido desde España. Bueno, dicho lo cual, quería empezar, antes de meternos en la biografía de Güemes, por lo que ustedes conversaban recién del tema de los nombres. Lo escuchaba justo y dije, qué oportuno
qué oportuno, viste que estaban discutiendo Asia Occidental u Oriente Medio u Oriente Próximo, ¿cómo llamamos? Ujú, ujú. Bueno, esa discusión tiene un significado político, ¿no? Porque Oriente es una mirada creada desde Occidente. ¿Por qué los iraníes dicen, no digas Oriente, no digas Oriente Medio? Porque esa mirada está creada desde Occidente. Oriente no existe. El orientalismo, nos ha enseñado un historiador, si mal no recuerdo era sirio, creo, Eduard Said, posiblemente haya sido egipcio, el orientalismo es una mirada creada por Occidente, ¿no? Poner en un bloque ese Oriente como una unidad, cuando hay allí un montón de culturas, entonces los asiáticos occidentales reivindican, dicen, nosotros somos el Asia Occidental, ¿no? Lo mismo ocurre con Estados Unidos, que se quiere apropiar de nuestro nombre, del nombre de nuestra América, ¿no? Muy bien. Sí, incluso, Y en este caso... incluso también Sí, existe otro término para denominar a América, ¿no? Abya Yala, ¿no? Aviala, bueno, es polémico, nos metemos en una Sí, polémica. no, Yo bueno, soy muy avialista, para otro día, pero bueno, para otro día. otro día. Dale. Sí, igual seguramente a muchos compañeros les gustará, pero bueno, para mí tiene ciertos temas ahí, hay que... Podemos dar el debate un día, ¿eh? Dale, Con todo gusto. dale. Bueno, con Güemes pasa otra cosa. En nuestra historia tradicional es el defensor de la frontera norte, Ujú, ujú. ¿no? O sea, Güemes es el que defiende la frontera norte de qué? Porque la frontera norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata era el lago Titicaca. Allá. Claro, porque las Provincias Unidas, no te olvides que Pero había representantes altoperuanos en el Congreso de Tucumán. ¿todo eso era en las Provincias Unidas del Río de la Plata? Claro, ¿O no? el Alto Perú era el frente de guerra, ¿no? Digamos, en distintos momentos los patriotas van a estar en el poder o van a controlar el territorio, en otros momentos lo van a perder. Y cuando digo los patriotas, no digo solamente Castelli, después Belgrano, después San Martín, después Rondó. No digo solamente ellos. Digo también Manuel Asensio Padilla, Vicente Camargo, Arce, que me va a disculpar el estimado Arce, me he olvidado su nombre de pila, el tucumano Escolástico Muñecas, también me olvidé su primer nombre, Muñecas. Bueno, fíjate, Arce, Esteban Arce, ya me acordé, Esteban Arce, Vicente Camargo, Manuel Asensio Padilla y su esposa, Juana Zurduy de Padilla, son los jefes también de esa guerra. Guerra que no era necesariamente norte-sur, sino que el frente de guerra era más bien este-oeste. Este-oeste. Los realistas dominaron el altiplano y los patriotas los valles subandinos. Salta, la ciudad de Jujuy, San Ramón de la Nueva Orán, ¿no? Si seguimos por los valles subandinos, Tupiza, ahí nomás Tarija, y ya vamos a tener Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Chuquisaca. Todo ese frente a lo largo de la cordillera que va bordeando la cordillera en el oriente, ¿no? Era el Frente Patriota. Bien es cierto que cuando Güemes va a dirigir la guerra, casi toda la porción norte, la porción que corresponde al Alto Perú, estaba mayormente perdida. Sin embargo, tropas, guerrillas, ejércitos o pedacitos de ejércitos patriotas operaban en todo el territorio.
¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar que fue una pieza dentro de esa guerra continental. No fue cuidar la frontera norte de la Argentina, ¿no? Fue el escenario de la guerra, ¿no? Fue el escenario de la guerra donde sí, durante una parte Salta representó el límite sur, pero todos los valles subandinos a lo largo de la cordillera eran también escenario y territorio de esa guerra. ¿Bien? Bien. Yo te compartí un mapa que ahora por ahí no, enseguida lo volvemos a poner, que vuelvo a este tema de la guerra. Dale, el mapa, dale. Yo te compartí un mapita, pero ahora espérame que quiero meterme un poco en la biografía. Ok. Y ahí volvemos a este punto. Pero esto es lo primero que quería empezar por decir, ¿no? Bien. Tema de los nombres. Bueno, dicho lo cual, vayamos a la biografía. Y acá, ahora sí, por ahí me toca empezar ganándome enemigos, Sergio. No, ¿por qué? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mariano, escúchame, ¿los historiadores suelen ganarse enemigos? No sé, yo qué sé, puede ser. Pero a veces, a ver, Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, famoso, tiene una frase que dice: los historiadores que cuentan leyendas debían ser condenados a la misma pena capital como los falsificadores de moneda, ¿no? Y uno se puede tomar de ahí para decir, bueno, el historiador tiene un deber también, que es traer la verdad, aunque pueda ser menos romántica a veces que la leyenda, ¿no? Porque en la verdad está la salsa de la cosa, está, ¿no? Por ejemplo, acá hemos empezado diciendo, bueno, frontera norte, no sé, ¿no? Porque en realidad la guerra era de los valles subandinos al altiplano. El altiplano era el eje de dominación realista. Bueno, vamos a la biografía sintética de Güemes para que todo el mundo ubique el personaje. Salteño, nacido en la ciudad de Salta en 1785, momento en que la ciudad de Salta abarcaba también, en tiempos del Virreinato del Río de la Plata, abarcaba también el distrito de Tarija, ¿no? El de lo que hoy en día es el departamento de Tarija en el sur de Bolivia, que había estado tradicionalmente más unido a Chuquisaca y Potosí, pero que bueno, en la administración colonial cuando se forma el Virreinato del Río de la Plata, se le adjudica o se le adjunta esta ciudad también al distrito de Salta. Entonces Salta abarcaba las actuales provincias de Salta y Jujuy y el departamento boliviano actual de Tarija. ¿Viste que Salta es como que si abrazara Jujuy? Sí, sí. ¿Viste que la rodea, no? Sí, sí. Bueno, porque Jujuy era parte de esa provincia y se separa en 1838, ¿no? Es la última de las provincias originarias de Argentina, es la última en separarse de su distrito madre, digamos así. Bueno, Martín Miguel nace en Salta, en la ciudad de Salta, y se enrola en el ejército español, en el ejército regular, en tiempos de la colonia, ¿no? Recordemos que muchos de nuestros patriotas fueron funcionarios españoles, ¿no? No nos tiene que asombrar. San Martín, por ejemplo. San Martín también fue miembro del ejército español, pidió la baja antes de pasar a América, así que aquellos que dicen, no, traicionó a su bandera, no, de ninguna manera. San Martín pidió la baja del ejército español antes de pasar a América, y le fue dada. Manuel Belgrano fue un altísimo funcionario, era el secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires, que como Belgrano dijo, está en Buenos Aires, pero es de todo el virreinato, ¿no? Con un concepto belgraniano que es muy interesante, porque, digamos,
nacionaliza, ¿no?, los intereses de ese consulado, ¿no? No es de los porteños, ¿no? Buenos Aires es el lugar de residencia del consulado, bueno, porque es el lugar de residencia del virrey. Bueno, en fin. Claro. Güemes se inscribe en el ejército español y se enrola, o es enrolado, en el cuerpo llamado Fijo de Infantería. Era un cuerpo regular de las tropas españolas. Y cuando insisto con regular es porque el ejército español en América, para fines del siglo XVIII y principios del XIX, tenía dos grandes ramas, digamos. La tropa regular, que podríamos decir profesional, y la tropa miliciana, de milicias también regulares. Por eso a ese ejército regular, tradicional, profesional, lo llamamos veteranos. Entonces él se inscribe en el ejército veterano, el ejército de formación militar. Mientras la milicia regular, como por ejemplo los blandengues de la frontera, famosos, Artigas fue un blandengue de la frontera, eran cuerpos de milicia, ¿no? Bueno, entonces es un soldado del Fijo. El Fijo de Infantería, también conocido como Fijo de Buenos Aires, era un regimiento que tenía su asiento principal donde estaba el virrey. Entonces, en 1805, Güemes, que había hecho su instrucción y su formación en Salta, porque ahí había una dependencia del Fijo, pasa a Buenos Aires a incorporarse al grueso de ese regimiento que estaba en Buenos Aires. Bien, decía, voy a empezar ganándome enemigos porque la toma por asalto de un grupo de caballería del barco La Justín en la batalla de la Reconquista de Buenos Aires el 12 de agosto de 1806 es un hecho sin duda maravilloso, pero a mí no me consta que Güemes haya participado de él. Yo sé que esto es tradicional y está en muchos libros de nuestra historia, pero mira, no te traje ahora la cita precisa, porque a veces preparamos, ¿no?, digamos, en la dinámica en la que vamos preparando las charlas, algún tema no nos da tiempo para profundizar, porque vamos a poner el foco en otro lado. Uh-huh. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Yo sé que hay una obra de principios del siglo XX, que es la primera que recoge esta idea de que Güemes es el que dirige ese piquete de caballería, que no tendría mucho sentido porque nuevamente él era parte del Fijo de Buenos Aires y el Fijo de Buenos Aires estaba con el virrey y todo el grueso del Fijo de Buenos Aires se va con el virrey a Córdoba. El virrey se lo lleva. Viste que Sobremonte en la invasión inglesa se va a Córdoba, ¿no? Y había un pequeño pelotón del Fijo que había pasado a Montevideo, que sí va a venir con Liniers para la Reconquista, pero hasta donde yo sé Güemes no estaba ahí, no estaba en ese grupo. De hecho, a mí siempre me gustó y quise que sea cierto también, digamos, esto de que Güemes participó de ese hecho, y hace unos años atrás, en una serie de posteos sobre invasiones inglesas, para lograr ponerlo a Güemes en el escenario de la toma de la Justín, yo hice un giro literario y lo puse a Güemes como un chasqui que viene enviado por Sobremonte, porque Sobremonte mandaba, esto es histórico, ¿no? Sobremonte mandaba notas para que lo esperen para la Reconquista, pero bueno, ya estaba todo lanzado, las cartas echadas sobre la mesa y nadie lo esperó porque, bueno, ya estaba todo armado y ya te fuiste, ya perdiste la posibilidad. Uh-huh. Y bueno, esa fue por ahí una forma que yo encontré en un momento de justificar, ¿no?, esa presencia ahí. Pero bueno, sin ninguna duda, luego el Fijo pasa en su mayor parte a Buenos Aires y sí
Martín Miguel de Güemes participa de la defensa de 1807, eso no queda ninguna duda. De todas maneras, Mariano, siendo muy jovencito, sí, 20 a 21 años, nació en 1785, a 1806 tenía 21 años. Muy jovencito. Totalmente. No es la parte gruesa, no es la parte gruesa de su historia. No, ahora vamos al grueso. En este punto yo lo que quiero decir es, para discutírmelo le pido encarecidamente y con cariño a quienes lo quieran discutir, que traten de aportar el documento en el cual se pueda apoyar esto, incluso si ese documento es un documento, digamos así, una memoria familiar, un relato personal, me parece que está bien, no hay ningún problema, pero la reconquista de Buenos Aires es un hecho muy documentado y su nombre no figura en ese episodio. Entonces, de ahí viene lo que estoy diciendo. No obstante lo cual, esto no le quita nada a la figura de Güemes, que fue muy grande por otras cosas. Claro. Entonces, bueno, en 1808 vuelve a Salta, siempre como parte de sus destinos militares, ¿no? Y en ese escenario, cuando el Ejército Auxiliar del Norte, en 1810, avanza hacia el Alto Perú, ya Güemes está incorporado a ese Ejército Auxiliar del Norte y también forma parte de ese avance al Alto Perú. Luego, en el 12, entre el 11 y 12, lo mandan a Buenos Aires, posiblemente por alguna diferencia política con el mando de la tropa, con los altos mandos, ¿no? Con los altos mandos, con los generales, los jefes del ejército venidos de Buenos Aires, y lo mandan a Buenos Aires, o sea, lo separan del escenario, de las acciones, sin ningún castigo ni nada, pero ahí había una diferencia y bueno, lo mandan a Buenos Aires un rato. Por eso, Güemes va a volver a Salta a fines de 1813 con San Martín, que llega para los primeros días de 1814 nuevamente al norte. San Martín lo manda el recientemente creado directorio, el director Gervasio Posadas, lo manda al norte, primero con la orden de apoyar, o sea, de unirse y apoyar a Belgrano, que ha sufrido las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, ¿no? Y tuvo que retirarse del Alto Perú. Uh-huh. Y ya casi cuando está llegando a Salta, le llega la notificación de que tiene que reemplazarlo, no apoyarlo, sino reemplazarlo a Belgrano. Bueno, acá me interesa entonces, San Martín, todos sabemos, es el que decide que ese frente norte no va a prosperar, no lo decide porque se le ocurrió a San Martín, sino por los informes que le dan los jefes que hasta ese momento estuvieron operando ahí, porque San Martín, que sabía mucho de estrategia militar, sabía, entre otras cosas, que tenía que respetar los conocimientos de quienes estaban en un espacio determinado, un espacio que él llegaba a ver con sus ojos por primera vez en su vida. Entonces, bueno, primero tenía que apoyarse en las opiniones de los jefes que ya estaban operando en ese territorio. ¿Y quién era sobre todos los jefes, el jefe que estaba en ese momento en el territorio? Lo hemos nombrado Manuel Belgrano. La idea de que no sea un ejército regular, sino una estrategia de guerra de guerrillas, la que incomode a los ejércitos realistas en su avance y que le impida a ese ejército que ocupó las grandes ciudades del altiplano, le impida acceder a las ciudades de los valles subandinos, y entre ellas a Salta, que era la puerta para acceder a los caminos que luego llevarían a Buenos Aires. La idea es de Manuel Belgrano. Es Belgrano el primero que le va a decir a San Martín, me parece que es por acá. San Martín, conocedor y partícipe de estrategias de guerra de guerrilla en España contra el ejército francés en 1808 y el 9, le parece que seguramente puede andar. Entonces le va a pedir
se lo va a consultar a quién era, ante esa retirada del ejército auxiliar del Alto Perú, esa retirada que había hecho Belgrano tras la derrota de Vilcapugio y Ayohuma. Belgrano lo tenemos asentado ahí en Salta, en proximidad de Salta, y hay un coronel que es el jefe de la vanguardia, que está operando lo más adelantado, lo más próximo al enemigo, ¿no? Ese es Manuel Dorrego. Entonces San Martín le va a preguntar, le va a consultar a Manuel Dorrego, y por supuesto no está documentado, pero sabemos que en todo ese viaje hacia Salta y en esos días en Salta, San Martín, de hecho, está junto con este jefe que ha venido con él, con este oficial del ejército formado, ¿no?, con formación militar, que ya se había destacado en el año 10 y 11 en el Alto Perú, Martín Miguel de Güemes. También lo tiene que haber consultado a Güemes sobre esa posibilidad, sin ninguna duda, porque de hecho le va a encargar a él llevar adelante esta estrategia. Así que así es como llega Güemes a hacerse cargo de la estrategia de sostener esa frontera militar, no jurídica, no jurisdiccional, no del Estado, frontera de la guerra, ese espacio de límite de la guerra entre los ejércitos realistas y los patriotas. Y ahora sí, si querés, compartamos con los amigos ese mapa que te pasé para que lo miremos rápidamente. Bien, a ver. Porque va a permitir entender esto que estoy diciendo. Es un mapa elaborado por mí para disculpen la calidad de la foto, pero lo que se puede ver en el mapa es cómo el punto grande hacia el sur es la ciudad de Salta, el más chiquito hacia el sur es Tucumán y el más chiquito inmediato hacia el norte es Jujuy. ¿Bien? Entonces, lo que vemos, hay una línea como un arco, ¿no? El celeste son los ejércitos patriotas y el blanco y rojo son los ejércitos realistas. Las cruces señalan las victorias realistas de Vilcapugio y Ayohuma, y lo que intenta el mapa mostrar, sería el año 14, ¿no?, el momento en que San Martín determina esta estrategia, que como todos los valles subandinos, te das dando cuenta cómo alrededor de la cordillera todos son celeste y blanco. Allí arriba hay una especie de estallido que es la sublevación, el estallido de Cusco, ¿no? La sublevación de Cusco en 1814, que se rebela contra los realistas. Los realistas van a imponer a esta situación, ¿no? Pero este mapa nos permite ver eso, cómo la parte marrón, obviamente, es la cordillera de los Andes, donde están esos grandes puntos blancos y rojos, es el altiplano alto peruano, es el Alto Perú, ¿no?, la actual Bolivia, y los valles subandinos son esa parte verde oscura, en donde se mezcla lo verde oscuro con el marrón, ¿no? Esos son los valles subandinos, donde están las ciudades de Salta, Jujuy, San Ramón de la Nueva Orán, que es el punto que sigue hacia el norte, sí, y después más al norte. Sí. No, es tal cual como nos habías dicho al inicio, ¿no? En los valles controlaban los patriotas y la zona del altiplano estaba controlada por los realistas. Exacto. Entonces, esto me parece importante resaltar. A este escenario llega Güemes, aunque el círculo que está más al norte, ¿no?, esos tres puntos son Chuquisaca, la de más al sur, Santa Cruz de la Sierra, digamos, la de más al este, y Cochabamba, la de más al norte. Esos puntos van a ser luego retomados por los realistas, pero de todas maneras las guerrillas patriotas van a seguir operando en todo ese territorio. Dicho lo cual, si querés lo podemos sacar para no distraer a la gente, vale. Pero no, esto quería reforzar con la imagen, ¿no? Recordemos que no es el tema, digamos, no es la Argentina lo que está en juego, ¿no? Es esa patria americana sublevada contra los realistas, los maturrangos, los godos, decía San Martín, es decir, la aristocracia española, ¿no?, los conservadores.
Eso es lo que está sublevado, ¿no? Bueno, entonces, volvamos entonces ahora sí a Güemes. Una vez el jefe de ese espacio militar, digamos, de ese espacio donde hay que detener que los ejércitos no puedan entrar hacia las ciudades de los valles subandinos y no puedan acceder, por lo tanto, a los caminos que los llevarían a Buenos Aires, va a ocurrir hay un acontecimiento muy importante que es ese momento que yo señalaba donde los realistas finalmente le caen con todo el peso a Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, sobre todo Cochabamba y Chuquisaca, le caen con todo el peso y eso va a producir un reacomodamiento y en ese reacomodamiento una movilización popular en la ciudad de Salta va a presionar para que el cabildo, bueno, la legislatura instalada en la ciudad de Salta nombre gobernador de la provincia a Martín Miguel de Güemes, jefe militar de esa resistencia, ¿no? Es el momento en que están llegando los restos de algunos de los grupos vencidos en el Alto Perú. Eso que Bartolomé Mitre llamó las republiquetas, ¿no? Ahí en el Alto Perú, ¿no? Lo de Padilla, Camargo, Muñecas que he señalado, Mitre le llamó las republiquetas, lo cual es un nombre que no tiene ningún sentido porque esos espacios no eran espacios territoriales autónomos, eran parte de las Provincias Unidas y respondían a las órdenes de los jefes de Buenos Aires. Tanto es así que Esteban Arce acepta el exilio que le impone Buenos Aires y se va al exilio y muere en el exilio. O sea, estos jefes fueron totalmente respetuosos de la autoridad central, aun cuando estuvieran en contra. Es decir, les cabe perfectamente lo que Belgrano le va a decir en cartas al gobierno de Buenos Aires. Ordenen alguna cosa que no nos haga ver como invasores, ¿no? Todos trataban de cumplir las órdenes emanadas de Buenos Aires, pero al mismo tiempo todos veían que las órdenes no siempre acompañaban los intereses locales. Bueno, entonces eso va a provocar, decía, el ascenso político de Güemes, ¿no? Ese momento de tensión y crisis va a provocar el ascenso político y ahí viene el centro de la cuestión y lo hago más o menos rápido para no hacer por ahí tan larga la columna de hoy. Una vez que se instala en el gobierno Güemes, va a suscitarse un conflicto con, sobre todo, con los sectores de la burguesía comercial de las ciudades de Salta y de Jujuy y con los terratenientes de la provincia. ¿Bien? El conflicto deviene porque Güemes lo que va a plantear es el gaucho, el paisano, el criollo, el paisano, ¿no? Pobre, pone todo en la guerra. Cuando convocamos a la recluta para que vengan los voluntarios, los paisanos salen de su ranchito y traen hasta su caballo, por ahí el único caballo que tienen, y lo traen a la recluta. Y los ganaderos que se benefician vendiéndole ganados y caballadas a los ejércitos, no quieren aportar sus recursos, ¿no? No se les pide la vida, pero se les pide sus recursos, ¿no? No se les pide la vida que pone el gaucho que se enrola en la milicia, en los infernales que citaba también Ronnie, ¿no? No se le pide la vida, pero entreguen los recursos. Entonces empieza a haber un conflicto por doble vía. Por un lado, Güemes decreta
contribuciones forzosas contra los comerciantes, ¿no? Los comerciantes de Jujuy y Salta, que periódicamente, en los 6 años que dura la gobernación de Salta por Martín Miguel de Güemes, periódicamente va a imponer estas contribuciones forzosas al comercio. Y a su vez libera a las partidas gauchas, a las partidas de guerrillas, ¿no? Definámoslo más bien como esto, ¿no? Que es lo que fueron. En una guerra de recursos o una guerra de guerrillas, eran guerrillas. Es decir, era un ejército organizado, regular, pero que peleaba en forma de pequeños grupos, ¿no? Que estorbaban a la vanguardia, que hacían ataques furtivos, sorpresas, que le impedían estabilizarse en un punto y avanzar sobre las líneas patriotas, ¿no? Esta era la estrategia. Entonces, los va a liberar de poder tomar contribuciones espontáneas de los hacendados, entrar a una estancia y llevarse las caballadas y el ganado que necesiten. Bien. Bravo, bravo, Güemes, ¿no? Con decisiones que le imponía a esta clase que, bueno, le empieza a tomar bronca, ¿no? Resquemor. Mariano, absolutamente. Se nos extendió muchísimo. No sé si querés, sí. Podemos hacer una segunda parte, ¿eh? Me parece que sí, porque tenemos un montón de cosas para decir, la verdad, y si lo cerramos hoy, igual, o sea, si lo cerramos ahora, igual nos va a quedar un montón en el tintero, claro. Y me gustaría que le demos un poco más de atención a este momento, sobre todo porque tendríamos que empezar a hablar también de ese conflicto social. Vos dijiste, bravo, no es brava la decisión tomada, sí. ¿No? Bueno, y esta decisión tan brava, tan punzante, va a generar conflictos, y también es interesante ver cómo Güemes se posiciona y reacciona frente a estos conflictos, porque hasta eso demuestra creo yo, una nobleza de su parte. Bien, bien. Así que bueno, vale, la seguimos. La seguimos, entonces dejamos ahí a los oyentes que nos aguanten una semanita más para terminar. Sí. Dale, Mariano, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos la oportunidad de poder hacer esta columna, Pasado de Revoluciones. Fuerte abrazo, Sergio. Hasta pronto. Mariano Cabral con nosotros, bueno, impresionante. Martín Miguel de Güemes, su historia y mucho de lo que por ahí no escuchamos habitualmente pasó en esta mañana.